Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero en el Señor te encuentres bien, que tu corazón esté dispuesto a escuchar las enseñanzas que estamos aprendiendo para ponerlas en práctica. Bueno, continuando con el tema del Talmud, que es aprendiz, estudiante o discípulo. Hoy vamos a aprender el discípulo y las autoridades. ¿Qué dice Romanos 13 del 1 al 7 respecto a las autoridades? Que Dios estableció un gobierno espiritual como terrenal, como un orden de bendición al estar sujetos a ellos. Romanos 13:1 dice, sométanse todos, toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Tenemos que ser sabios para entender en qué tenemos que someternos a las autoridades que Dios instituyó, siempre y cuando no nos hagan ir en contra de Dios y su palabra, y que sean cosas justas. Entonces tenemos que someternos a toda autoridad, cosas que nos haga bien. Si vemos que alguna autoridad nos quiere hacer daño, nos quiere hacer mal, pues no tenemos por qué someternos, tenemos que someternos a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, someternos, uno, a las autoridades impuestas por Dios. 2. La resistencia acarrea condenación. 3. Hacer lo bueno por cuestión de nuestra conciencia y de obediencia al Señor, ¿verdad? Sobre todo. Pagar a aquellos a quien se les deba. Si tenemos alguna deuda, tenemos que pagarla, porque eso es lo que dice Dios. El gobierno que Dios estableció es uno solo, el espiritual y terrenal. No caigamos en el error de separarlos, o sea, van juntos uno y el otro. Ejemplos de algunos personajes bíblicos que Dios les confió el gobierno y autoridad. Uno de los personajes fue Adán y Eva. Les dijo Dios sobre toda la creación que gobernaran. En Génesis 1:28 dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. O sea que Dios dijo que ejerciéramos y tuviéramos dominio sobre todo esto, pero no nos dijo que lo destruyéramos, nos dijo que domináramos, pero para cuidarlas, para protegerlas, no para derribarlas, no para destruirlas. Otro personaje que le confió Dios su gobierno es a Noé, que le dio un gobierno en general. En Génesis 9:2 dice, el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados, domínenla. O sea, vuelve, así como le dijo a Adán y Eva, cuando destruyó el mundo Dios y que Noé lo dejó gobernando, les vuelve a decir, ejerzan dominio y que gobernemos sobre todos los animales, sobre todo lo que hay en la tierra, pero que con protección, con cuidado, no es para, como les digo, no es para destruir todo lo que Dios nos dio. Otras personas que Dios les dio el gobierno y les confió la autoridad es Abraham, Isaac y Jacob. Aquí Dios les dijo que él iba a gobernar sobre el hombre. En Génesis 17 dice, 17:7 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Entonces Dios quería gobernar sobre la humanidad y ser el rey de reyes sobre todo ser humano. Otro quien le dio el gobierno fue a Moisés, dice, sobre el pueblo de Dios. En Salmo 77:20 dice, como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Aquí Dios utilizó a Moisés y Aarón para gobernar y regir a su pueblo. Otras que les dio gobierno fue a jueces.
autoridades en caso de crisis. O sea, después de que se murió Josué, pues se quedaron sin dirigente, entonces hubo jueces. Deuteronomio 17, del 8 al 9, dice: si un caso te es muy difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otro, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días y consultarás con ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Entonces aquí podemos ver cómo Dios dice que hay que ir con el sacerdote, con el levita o con los jueces para que resuelvan los casos difíciles. A otro personaje tan bello y hermoso que le dio el gobierno fue a Jesucristo. A Jesucristo le dio autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En Mateo 28, 18 dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aquí podemos ver cómo Dios entregó todo el juicio a Yeshua y vemos cómo Yeshua tiene toda autoridad. La iglesia se conduce en el temor del Señor, pero se sujeta a las autoridades eclesiásticas, además de las civiles. Entonces tenemos que estar al tanto de las autoridades espirituales como de las civiles y de las terrenales. Ejemplos de la sujeción del Señor Yeshua a las autoridades. Aquí podemos ver cómo Yeshua nos dio ese ejemplo de cómo él también se sometió. Por ejemplo, vemos cómo se sujetó a la ley de Moisés, la cual fue dada por Dios. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén, ciudad de paz, para presentar al niño al Señor. O sea, los niños se presentaban, los varones los presentaban a los 8 días al templo. Aquí vemos cómo hasta sus papás fueron los responsables de que se sujetaran a las autoridades. Vemos cómo desde niño le estaban enseñando cómo sujetarse a las autoridades. Vemos también que Yeshua se sujetó a sus padres terrenales. Vemos en Lucas 2, 51 y 52 dice: descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujetos a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas, las palabras en su corazón. Y Yeshua crecía en sabiduría, en estatura, o sea, en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí lo vemos como Yeshua se sujetó a las autoridades que eran sus padres. Aquí fue cuando Yeshua se perdió por 3 días y él se encontraba en el templo. Y fue donde lo encontraron y le dijeron: ¿por qué nos haces esto? Entonces Yeshua les contestó: ¿que no saben que las cosas de mi padre andan? Por eso dice que su madre atesoraba todas las palabras que Yeshua les decía, porque sabía que tenía razón, que el propósito se estaba cumpliendo del Padre Celestial en la vida de él. También Yeshua se sujetó al gobierno romano, o sea, pagó los impuestos. En Mateo 17, 27 dice: sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un ciclo, o sea, es un salario de 4 días. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces podemos ver cómo él pagó sus impuestos, aunque él no debía de pagar impuestos porque no era extranjero, sino era ciudadano de ahí mismo. Pero Jesús no quería ofender en ninguna manera a las autoridades, por eso lo pagó. También vemos que se sujetó para administrar a la edad apropiada, a la edad en la que estaba establecida. En Lucas 3:23 dice: cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo
hijo de Eli. Entonces aquí podemos ver que inició su ministerio cuando Dios tenía ya establecido el tiempo o los tiempos de iniciar su ministerio. Entonces lo vemos que estaba sujetado hasta el tiempo de su Padre Celestial. También vemos que se sujetó al Padre en todo tiempo. En 1 Corintios 15, 28 dice, y cuando a todo haya sido sometido a Yeshua, entonces también Yeshua, hijo, el mismo Hijo se sujetará a aquel que sujetó a Yeshua todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Padre Celestial tiene toda la autoridad y potestad. Como Yeshua se ganó esa potestad que el Padre le entregó todo en sus manos, porque murió y resucitó y para pagar los pecados tuyos y míos y del mundo entero. Entonces el Padre le entregó todo, pero va a llegar un momento en que Yeshua le va a entregar todo al Padre. Le va a decir, mira Padre, aquí está todo lo que me entregaste, te lo regreso a ti porque a ti te pertenece. Entonces el Señor Yeshua nos quiere bendecir, pero Él quiere que nos sujetemos a nuestras autoridades de la misma manera que Él se sujetó y nos demostró con sus hechos su sujeción. No nada más habló Yeshua, sino que se sujetó en todo tiempo y en todo momento. ¿A qué tipo de autoridades debemos someternos y sujetarnos como hombres? Debemos someternos a las autoridades impuestas por Dios. Todas las autoridades que tú ves actualmente, todas ellas son puestas por Dios. Aunque tú dices, las pone el hombre, es el hombre. No, todas las puso Dios, todas las permitió Dios. En Romanos 13:7 dice, paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. El versículo 8 dice, no debemos nada a nadie, sino amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué te está diciendo Dios? Que si tú pagas los impuestos, que si tú pagas el tributo, y el que le tengas temor y honor, honor, y que no le debas nada a nadie, quiere decir que estás cumpliendo la ley, quiere decir que estás amando a Dios y estás amando al prójimo. En eso te habla el Señor, de que si tú cumples con la autoridad terrenal, estás cumpliendo con la autoridad espiritual, pero Dios es lo espiritual. Entonces si cumplimos con lo espiritual, tenemos que cumplir con lo natural. También debemos someternos unos a otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros en el temor o la reverencia a Dios. Entonces debemos de someternos en el temor a Dios, no por esclavitud, no por ponerle un pie en el cuello a la persona, no. Dice que todos debemos de someternos unos a otros sin gandallez, porque hay muchos que son gandallas porque luego utilizan la palabra, Dios dice que te sometas a mí. No, todos debemos someternos a todos. Todos los temerosos de Dios deben cumplir con este mandamiento. Los que no temen a Dios siempre van a querer de tratar de abusar de la gente que está sometida a Dios, porque quieren siempre ser gandallas, siempre quieren abusar de ellas. Entonces esto no está permitido. Debemos someternos a toda institución humana, porque Dios la puso, ya vimos. En 1 Pedro 2, del 13 al 14 dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados para él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. O sea, el Señor puso las autoridades para que haya un orden en el mundo, pero sobre todo se castigue a los malos. Y para los que hacen el bien, pues va a venir una alabanza, va a venir premio, no va a venir que los metan a la cárcel. ¿Por qué? Porque se porta bien. Debemos de sujetarnos a nuestros pastores y líderes, pero tenemos que observar que estos líderes estén sujetos a Dios y vivan de una manera santa y piadosa, porque sabemos que en el mundo hay cada lobo. Debemos de ser sabios.
¿Cómo nos vamos a enterar que un líder o un pastor está sujeto a la voluntad de Dios? Por lo que hace, por sus frutos lo conoceréis. Lo vemos en Hebreos 13:17, dice, obedezcan a sus pastores, a sus guías, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. O sea, los pastores, los líderes, los sacerdotes, siempre están orando y siempre están intercediendo por las almas de cada una de las personas. Dice, como quienes han de dar cuenta, ¿sí? Porque cada líder o cada pastor tiene que dar cuentas de cada oveja que tiene ahí en ese rebaño donde Dios lo puso en ese lugar. Los pastores van a dar cuenta, es algo muy, muy fuerte, una responsabilidad muy grande para los pastores. Dice, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. O sea, que las ovejas sean entendibles en la palabra y le obedezcan la palabra. Porque dice que así una persona que obedece al Señor, obedece la palabra, el pastor entonces va a estar contento, va a estar gozoso, o el sacerdote va a estar contento y va a estar gozoso de que están haciendo lo correcto. Porque si no, van a ir a quejarse delante del Señor, van a ir a quejarse los liderazgos de que las ovejas pues no hacen caso de hacer la voluntad de Dios, y eso no es agradable y no es conveniente que el líder se queje delante del Señor de las ovejas que no quieran someterse a Dios, porque tarde o temprano quizás la oveja va a tener consecuencias. Debemos de someternos a Dios también. En Santiago 4:7 dice, por tanto, sométanse a Dios. Resistan pues al diablo y huirá de ustedes. O sea, aquí no se está hablando de que va a haber ataques del enemigo. Está hablando de que va a meter todo tipo de tentación. Pero dice que le resistamos toda clase de tentación que el adversario nos quiera traer. Y si nosotros le resistimos haciendo la voluntad, haciendo la palabra de Dios, cumpliéndola, entonces Satanás va a dejar de molestarnos y de fastidiarnos y se va a ir, porque va a ver que no vamos a caer en sus redes. ¿Existen ejemplos bíblicos de personajes que respetaron a sus autoridades? Claro que sí. Ejemplo, Moisés se sujetó a Dios, su autoridad espiritual. Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Dios los mandó a Moisés para que fuera a hablar con el Faraón, y Moisés obedeció. Josué se sujetó a Moisés. Éxodo 3:11 dice, y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como hablaba un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Aquí vemos cómo Josué también estaba sometido a Moisés y que le gustaba estar con él y que le gustaba obedecerle. También el pueblo de Dios se sujetó a Josué. Deuteronomio 34:9 dice, y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Aquí vemos la transferencia de la autoridad. El criado de Elías obedeció en todo tiempo. En Primera de Reyes 18:44 dice, y sucedió que a la séptima vez él dijo, veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo, sube y dile a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. O sea que Elías mandó al criado que se fijara a ver si había alguna nubecilla que fuera representando esa lluvia porque había sequía. Y el criado obedecía en todo tiempo a Elías. También Eliseo sirvió a Elías. Esto lo vemos en Primera de Reyes 19 del 21. Entonces se volvió dejando de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, Elías quería dejar a Eliseo en algún lugar porque él ya se iba a ir.
Pero Eliseo rápido hacía las cosas para irse tras Elías. No lo quería dejar ni a sol ni a sombra a ese profeta. Los apóstoles se sujetaron unos a otros también. Nos vemos en Hechos 11, 22 y 23. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí vemos cómo lo mandaban de una iglesia a otra a Bernabé, y sin embargo se sometía a los apóstoles a donde lo mandaban, pero él se regocijaba de ver cómo la gente obedecía al Señor. ¿Debemos respetar a nuestras autoridades aún en condiciones adversas? Claro que sí, y dependiendo qué adversidad sea, ¿verdad? Como vemos como David con Saúl, 1 Samuel 26, de 9 al 11 dice: pero David dijo a Abisai: no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? Era contra el rey Saúl, ya lo podían matar. Dijo también David: vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. No permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. Pero ahora te ruego, toma la lanza que está en su cabecera y la vasija del agua y vámonos. Entonces, aquí que aprendió David, que aún el rey Saúl, que lo quería matar, que le quería quitar el reinado, porque él sabía que David iba a ser el rey y le tenía envidia y le tenía celos. Entonces, David aprendió a dejarle las cosas al Señor. Sabía que de Dios es la venganza, así dice la escritura, mía es la venganza. Entonces él aprendió a dejarle las cosas al Señor. Hay que aprender a orarle al Señor y dejarle las cosas al Señor y nunca vengarnos nosotros. Daniel y los babilónicos. Daniel 2:49 dice: por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Aquí vemos cómo Daniel se sometió a un rey gentil que no conocía a Dios, pero sin embargo él estuvo ahí como el segundo. Daniel no olvidó a Dios, no se sometió a la idolatría, no hizo nada que no agradara a Dios, sino obedeció al Señor en todo tiempo, por eso fue levantado grandemente. Pablo y el sumo sacerdote. En Hechos 23 del 4 al 5 dice: los que estaban ahí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote.